programa. Muy bien, pues iniciamos con nuestro programa el día de hoy con una ponencia titulada Desafíos del cambio de época, a cargo del doctor José Antonio Lozano, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la UP y PADE. A continuación, daré lectura a una síntesis de la semblanza del doctor, que ha sido todo un reto, pues tiene una trayectoria amplísima y comparto con ustedes lo siguiente. El doctor José Antonio Lozano, desde noviembre de 2020, es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE, de los que fue rector general. Es abogado por la Universidad Panamericana y también doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y egresado del IPADE. El doctor Lozano es profesor de la Facultad de Derecho y la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, así como del IPADE. Asimismo, tiene múltiples reconocimientos y condecoraciones, como por ejemplo, por parte de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, el reconocimiento también de doctorado honoris causa con el grado de académico de número y condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, que otorga la Academia Mexicana del Derecho Internacional. También fue Premio ANADE 2018 y socio honorario de la University Club. El doctor Lozano también es colaborador semanalmente en diversos espacios informativos y ha escrito decenas de libros sobre derecho público y management. En este caso, también tiene en su haber un centenar de tesis que ha dirigido a nivel licenciatura y posgrado, además de que es autor de varios libros. Bienvenido al doctor Lozano. Muy buenos días. Un gusto grande estar hoy aquí en este foro de AMDA, año 2025. Un año, sin duda, y un momento en el que nos cuestionamos muchas cosas. Un mundo que parecería que no nos está terminando de encajar, no terminamos de comprender qué está sucediendo hoy en el mundo, qué está sucediendo hoy en nuestro país. Si revisamos un poco y pensamos qué estaríamos nosotros suponiendo hace 10 años, si aquí pudiéramos poner una máquina del tiempo y dijéramos, oye, ¿qué va a ser en el año 2015? ¿Qué va a ser México en el año 2025? ¿Qué va a ser el mundo en el año 2025? Difícilmente estaríamos atinando a lo que ha pasado ahora. Yo creo que nadie nos lo imaginábamos. Es un mundo que se nos ha venido encima. Una cantidad de cambios que a veces ya se nos pasan por puestos, se nos pasan por encima, porque son tantos que ya no alcanzamos a ni siquiera digerirlos. Una cantidad de cambios que nos están llevando a un mundo que no sabemos a dónde va. Hace no mucho, todavía en el año 2015, la mayoría de nuestras relaciones humanas las hacíamos cara a cara. Hoy, la mayoría de las relaciones humanas se hacen a través de una pantalla. Hace 10 años teníamos una visión de la globalización en ascenso. Hoy vivimos en un mundo fragmentado, un mundo que empieza ya no solamente a hacerse bloques, sino que empiezan a cerrarse algunas fronteras nacionales. Un mundo en el que teníamos motores económicos que iban avanzando a una velocidad importante, cuando no eran unos, se sustituían por otros. Y hoy tenemos un mundo que, si volteamos a ver, la Unión Europea en una franca desaceleración, China con una deuda hipotecaria debajo del tapete, solamente la hipotecaria, infraestructura, que vale casi el 100% de su PIB.
un Estados Unidos con un endeudamiento del 120% de su Producto Interno Bruto. Y así podemos empezar a ver cosas que no nos hubiéramos imaginado. Pero más allá de todos estos cambios, de todas estas circunstancias que en su momento no pudimos prever, no pudimos imaginar, hay algo más profundo. Hay algo que hoy yo quiero transmitirles, un tema que cada vez más intelectuales, más pensadores en el mundo están sosteniendo. Un tema que sin duda hoy cada vez hay más convencimiento. Y es que más allá de una época de muchísimos cambios, estamos atravesando un cambio de época en la historia, un cambio de era en la historia. Todavía no somos del todo conscientes lo que esto significa para la humanidad. Creo que todavía todos vemos, pues sí, un mundo convulso, como lo hemos visto quizás en otras épocas de nuestra vida, un mundo con cambios, cada vez más acelerado, sin duda. Pero más allá de eso, un cambio de era. ¿Qué significa un cambio de época histórica? Para decirlo en palabras breves, desde que existe humanidad, desde que existe racionalidad en el planeta, hemos vivido cuatro grandes eras históricas: la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Estamos hablando de ingresar a la quinta época de la historia. ¿A cuántas generaciones les ha tocado algo así? Piénsenlo ustedes por un momento. A muy pocas. Muy pocas generaciones se han enfrentado a cambios de esta profundidad. Muy pocas generaciones les ha tocado enfrentarse a un mundo que no sabemos exactamente a dónde va a terminar. La inteligencia artificial, las circunstancias políticas, el futuro de la democracia hoy están en total signo de interrogación. En un cambio de era, lo que ocurre no es que haya solamente más tecnología. Claro que eso influye, lo veremos ahora, influye muchísimo. Pero también, si comparáramos la tecnología que había a mediados del siglo XVII y la comparáramos con la que había a mediados del siglo XX, son dos mundos que no tienen nada que ver, dos mundos totalmente distintos. Y sin embargo, en ambos momentos estábamos totalmente inmersos en la modernidad. ¿Y por qué estábamos en la modernidad? Estábamos ahí porque la manera de percibir la realidad, la cosmovisión, los valores, los planteamientos que nos hacíamos como humanidad, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista profundo, básicamente eran los mismos. La manera de ver el mundo básicamente era la misma. Había obviamente variaciones, pero la parte básica era similar. Eran las mismas bases sobre las que se construyó el sistema político moderno, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Hoy lo que está cambiando somos nosotros, nuestra manera en que concebimos el mundo, nuestros valores, nuestra percepción de la realidad. Fíjense ustedes el tamaño de lo que está ocurriendo hoy. Un cambio de era. ¿Cuándo inicia este cambio de era? Hay un año muy particular de la historia contemporánea. Muchos aquí lo van a recordar en el auditorio. En la geopolítica fue fundamental el año de 1989, el año en que cayó la cortina de hierro, el año en que cayó el muro de Berlín, un año en el que empezamos a suponer como humanidad que habían quebrado las ideologías. Un año en el que supusimos y pensamos, sostuvimos que el comunismo, que los gobiernos de izquierda habían fracasado, que se habían ido para no volver. El libro más leído en 1990 a nivel global fue de Francis Fukuyama y el título era totalmente sugerente: El fin de la historia. Aquí se acabó el camino. Lo que nos queda por adelante, decía Fukuyama en aquel libro, es la democracia liberal. Lo que nos queda por delante es la globalización. Qué poco nos duró ese sueño. En una década estábamos viendo cómo se derrumbaban las Torres Gemelas en Nueva York.
Pocos años después, la crisis de las hipotecas subprime. Y poco después empezamos a ver un mundo diferente. Pero volvamos un momento, si me lo permiten, a ese instante, al año 89-90. Y si volvemos un momento a ese tiempo, a ese gran optimismo, si bien había ese optimismo, también en distintos centros de pensamiento se empezaba a notar que entrábamos en un momento inédito de la historia, un momento que a ninguna otra generación le había tocado vivir. Y si algunos aquí en el auditorio piensan, oye, pues todos los momentos de la historia son inéditos, no es lo mismo el mundo de mis abuelos que ni el de mis papás ni el mío. Por supuesto, la historia es original siempre, pero la historia, cuando se conoce con profundidad, también se entiende que es normalmente cíclica. Si yo tomo un momento de la historia de la humanidad, de expansión, de la creación de una gran potencia, se me instalara cuando empezaba la República Romana y me instalara en el siglo XVIII cuando empezaban los padres fundadores de Estados Unidos, voy a encontrar que hay muchas coincidencias, que lo que estaba pasando por la mente y los valores de las personas, en su lenguaje, en la manera de ver la cultura, en la manera de ver con esperanza, con apertura al futuro, era muy similar. Y lo mismo pasa en los momentos de decadencia. Si yo veo los momentos de decadencia del Imperio Otomano y los comparo con los del Imperio Romano muchos siglos atrás, voy a encontrarme con que es muy similar. Por cierto, por ahí un columnista del New York Times, muy interesante, Ross Douthat, ha venido escribiendo hace tiempo ya un libro que se volvió un bestseller sobre que estamos en un momento también parecido a esos a nivel global. Pero lo que empezamos a vivir en el año 89 no se parece a ningún otro ciclo que le haya tocado a otra generación en la historia. Le llamaron por sus siglas en idioma inglés el momento VUCA, que nosotros podríamos traducir al momento VICA, que son las siglas de un momento de altísima volatilidad, porque hoy los cambios son a tal velocidad que no terminamos de absorber el cambio cuando ya estamos en lo siguiente y no lo acabamos de absorber cuando ya estamos en lo siguiente, lo que trae como consecuencia un mundo que se nos ha vuelto líquido, como decía Zygmunt Bauman, un mundo que es muy difícil de aprender, de tener, se nos va entre las manos, una realidad que se nos va entre las manos, un mundo de incertidumbre, ya lo decía Guillermo ahora aquí, es un mundo incierto, es un mundo que no tenemos claridad exactamente hacia dónde va, en donde los pronósticos son cada vez más difíciles de construir, en donde cada vez los cisnes negros aparecen con mayor y mayor contundencia, continuidad, cosas que no nos imaginábamos y que ocurren. Un momento de altísima complejidad, esa es la sede VICA, porque es un momento muy difícil también de comprender la realidad. Y utilizo aquí la palabra comprender con H intermedia, porque cada vez entendemos menos lo que nos pasa. Y un mundo ambiguo, esa es la A de Vika, porque es un mundo que no sabemos a dónde va. Pues ese momento, esa circunstancia extraña que no le había tocado vivir a ninguna otra generación, se instaló a principios de la década de los años 90 y empezó a crecer en el mundo, impactando en los sistemas políticos. Podemos ver la gran paradoja del tiempo actual, por ejemplo. Resulta que en el momento en que tenemos mayor bienestar que ninguna otra generación en la historia, cuando por ejemplo en México, a 100 años vista, tenemos el doble de expectativa de vida, de esperanza de vida de la que teníamos hace 100 años, cuando a 125 años vista en el mundo, de una pobreza del 82% a nivel global, hemos pasado a romper el piso del 20% a nivel global, con un bienestar que ha crecido de una manera impresionante. Ninguna otra generación en la historia ha tenido lo que nosotros tenemos. Y sin embargo, somos la de mayor insatisfacción que recordemos. Impacto del momento VICA en la vida social y política.
impacto del momento VICA en la economía, en nuestra visión. Pero lo más importante de este momento VICA, allá y más allá de lo que implican los sistemas políticos, económicos, es el impacto que tiene en nosotros, es el impacto que tienen las personas. Este momento VICA nos ha afectado profundamente, sin que nos demos cuenta cómo la humedad se ha metido en nuestra vida. Muchas veces, las cosas que más nos afectan en la vida no las terminamos de notar, pero sí las sentimos. Este momento VICA nos ha impactado porque la naturaleza humana, las personas, no estamos hechas para vivir en un ambiente de permanente volatilidad e incertidumbre. Las personas necesitamos agarraderas, necesitamos contundencias existenciales que nos permitan explicar nuestro propósito, nuestro sentido de vida. Cuando se pierde eso, entonces entramos en esos momentos de crisis, de insatisfacción. Y ese momento VICA empieza a crecer en los años 90, continúa creciendo en los años 2000, se va haciendo más grande, hasta que por ahí de septiembre del año 2019 empezamos a oír una noticia en los medios de comunicación que nos preocupó mucho. Ha aparecido un nuevo virus en la ciudad de Wuhan, en China, un virus de la familia corona, pero de una masa 10 veces más grande que el virus de la influenza, más contagioso y más letal. Cuando oímos muchos esa noticia, en esa época yo estaba como rector de la Universidad Panamericana, el IPADE. Esto lo comentamos en su momento en algún consejo y la verdad les tengo que ser muy honesto. Hombre, es una noticia que nos preocupaba, por supuesto que nos preocupaba, pero también les tengo que ser muy honesto, no tanto. No tanto, y no tanto porque lo que pensábamos en septiembre, principios de octubre del año 19, pues era en nuestros parámetros de una crisis como la gripe aviar a mediados de los años 90 en Asia, que si bien fue muy mortífera, pero pues allí estuvo contenida en Asia, en el H1N1 que nos pegó en México, lo recordarán año 2009. Jamás nos imaginamos el impacto que iba a tener el COVID-19 en el mundo. Un impacto que llevó a la mayor crisis sanitaria en más de un siglo de historia de la humanidad. Un impacto que más allá de la crisis sanitaria trajo una crisis económica, la peor que recordemos documentada. Una caída de prácticamente el 5% de la economía global, de casi el 8,5% del PIB de México. Ni en la crisis del 94, ni en la del 2009, ni en la del 82, en un año habíamos rebasado el 7% de caída. Aquí caímos el 8,5%. Una crisis que nos llevó a una ruptura de las cadenas de abastecimiento, como ustedes recordarán aquí en AMDA muy bien. Lo que hubo fue una crisis de la oferta agregada, no de la demanda agregada, como suelen ser las crisis económicas. Pero a esa crisis económica se le sumó una crisis silenciosa, más profunda y más grave, la crisis educativa. En el curso escolar agosto 2020, junio, julio 2021, abandonaron el sistema educativo nacional solamente en este país más de 5 millones de estudiantes. Abandonaron, me refiero, es que no tomaron ni siquiera clases por televisión. ¿Cuántas, no años, décadas llevará ese impacto en la inversión educativa para las siguientes generaciones? Y una crisis todavía más profunda. Si ya el momento VICA nos había afectado como personas, si ya ese momento VICA había hecho mella, pues resulta que con la pandemia se nos fue hacia arriba. Los niveles de ansiedad y depresión en el mundo crecieron de una manera impresionante. Y todo este movimiento fue tan grande, nos revolcó de una forma que hoy, aunque ya vemos a 5 años la pandemia y pensamos que esto ya pasó, nos afectó tanto, nos dejó tal cicatriz, que en varios centros de estudio ese momento VICA le dieron un giro nuevo y ahora estamos viviendo un momento
al cual han llamado Bani en inglés o Fani en castellano, porque es un momento en que la humanidad, sin que nos demos cuenta, nos sentimos profundamente frágiles. Hoy la mentalidad, yo doy clases a alumnos de licenciatura, 18 o 20 años, doy también sesiones a nivel del IPADE y alguna sesión a nivel doctoral. Hoy, y sobre todo los jóvenes, están en off, un sentido enorme de fragilidad, un gran sentido de ansiedad. Hoy tenemos una extensión de la ansiedad y de la depresión como no la habíamos visto. Un mundo además no lineal. Y decimos que es un mundo no lineal porque es un mundo que es difícil de explicar con un raciocinio puro y duro. Les decía yo, ¿quién se hubiera imaginado hace 10 años el mundo que estamos viviendo el día de hoy? Un mundo no lineal. Es un mundo en el cual un país al que hace 10 años, hace 15, les hubiera yo dicho, oigan, ¿quién va a ser los países que más van a estar oponiéndose de algún modo a los procesos de globalización y libre comercio? ¿Quién me hubiera dicho aquí Estados Unidos, el Reino Unido? Difícilmente alguien, son los inventores de ello. ¿Y quién va a ser el gran paladín del comercio totalmente libre, sin fronteras? Un país comunista, que es China. ¿Quién lo hubiera dicho? Un mundo al revés sin que nos hayamos dado cuenta, un mundo no lineal y un mundo incomprensible. Pues este momento, Fanny, es el que viene, entre otras cosas, a generar lo que les decía al inicio, el cambio de era en el que nos encontramos, este cambio de época histórica, a la cual podríamos quizás ya llamar la nueva época o la época de la artificialidad, porque es una época que se distingue, entre otras cosas, porque la manera en que nosotros estamos adaptando, estamos captando, estamos de alguna manera conectando, percibiendo la realidad, ya no es como era antes. Ahora, en la mayoría del tiempo de la vida de una persona en una ciudad como esta, de México y cualquier otra, es a través de una pantalla. Las pantallas se han vuelto, depende de rangos de edad, de zonas, pero en lugares está 6, 7 horas efectivas de pantalla. Empezamos a vivir el mundo desde la artificialidad. Y esta época de la artificialidad, como toda época, trae cambios en la manera de percibir la realidad, trae cambios en la manera de tener los valores, como se los comentaba. Aquí les puse algunos de estos cambios de era. Una gran pérdida del sentido común. Hoy lo absurdo se ha convertido en lo ordinario, en lo cotidiano, a nivel político, a nivel social. Una gran conciencia de vulnerabilidad. Si algo tenía la modernidad como época de la historia, era el sentido de dominio sobre la realidad que teníamos. Antes de la pandemia, una de las corrientes más importantes de pensamiento científico que había tomado mucha fuerza era, sigue siendo todavía el transhumanismo. La idea de llegar al Homo excelsior, la idea de tener un hombre perfecto desde el punto de vista del genoma, un hombre inmortal prácticamente. Hoy, cuando pensábamos que las enfermedades infecciosas habían quedado en el siglo XX, que el siglo XXI sería de las crónico-degenerativas, llegó el COVID y nos dio una lección de humildad. Un mundo en el que nos ha cambiado la concepción del tiempo y del espacio. Fíjense ustedes esto, ¿eh? Hoy, para todos nosotros, el tiempo y el espacio son diferentes que como eran hace 15 años. Sin que nos demos cuenta, hoy el tiempo nos pasa más rápido que hace años. El tiempo nos pasa más rápido y si yo les preguntara, oigan, ¿se acuerdan cuando estaban todavía muchos de ustedes en el pavo, en los romeritos? Muchos me van a decir, eso fue ayer, ayer. Oigan, está terminando noviembre, ya pasó el año y muchos, quizás para sus adentros pueden decir, oye, cuéntame cuándo pasó esto porque no me enteré. ¿Nos perciben ustedes que el tiempo pasa cada vez más rápido? Que las fechas importantes, Día de Muertos aquí en México, Navidad, a veces, permítanme usar esta palabra, se han vuelto un poquito más sosas. ¿Se han preguntado por qué?
Uno de los motivos que tiene que ver con esto es el exceso de incentivos que tenemos todos los días, en gran medida por las pantallas. La cantidad de WhatsApps que ves al día, de correos electrónicos, de redes sociales, de videitos, la cantidad de ruidos en ciudades como esta, los espectaculares que ves por la calle, los sonidos que no es que estés poniendo atención, pero una ciudad ruidosa como esta te están entrando por el subconsciente, son estímulos permanentes que van a tu subconsciente y que se calcula que son entre 3 y 5 mil diarios. 3 y 5 mil diarios para un cerebro que básicamente es el mismo evolutivamente, neurológicamente desde hace 3.500, casi 4.000 años. Un cerebro que no estaba hecho para esto. ¿Qué le sucede al cerebro humano? Que se satura. Y cuando te saturas, ¿qué pasa? Que pierdes capacidad de atención. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede no es que pase el tiempo más rápido. Lo que sucede es que no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor muchas veces, ya no lo estás registrando. Fíjate nada más el cambio que esto está suponiendo en las personas. Oye, y del espacio, veía yo una encuesta de hace más o menos 3 años de un canal de YouTube hecho para teenagers, para jovencitos de 12, 18 años. Pero esto nos pasa a todos, lo que les voy a contar ahora. Les hacían una encuesta de YouTube y alguno de los hallazgos era el siguiente. Les preguntaban, oye, ¿viste a este amigo? Sí, sí, te contestaba, claro que lo vi. Oye, ¿y de qué hablaste con este amigo? Y te contaba perfectamente, pues mira, hablé del colegio y hablé del partido y hablé, perfecto. Cuando le preguntaban, oye, ¿y cuándo lo viste? Ahí se empezaban a patinar. Híjole, hoy qué día es, hoy es martes, hoy es lunes, creo que fue el viernes, y ahí empezaban a patinarse. Pero lo más importante o lo más grave no era eso, sino que cuando le preguntas, oye, ¿dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Ya no te sabían contestar si había sido un mensaje de Instagram, si había sido WhatsApp, se habían WhatsAppeado, si se habían visto en algún Zoom o si se habían visto presencialmente. Ya confundían una cosa con la otra. Se calcula hoy que más de la mitad de la población de Estados Unidos ha perdido lo que se llama el umbral, la diferencia entre lo que está pasando en el mundo digital y lo que ocurre en la realidad. Y si al cambio de concepción de tiempo y espacio pudiéramos añadirle algo más, entre otras muchas, aquí solo menciono 4 características de lo que hemos cambiado para explicar por qué estamos cambiando de era. La inmediatez. Hoy todo es a una velocidad. ¿Quieres comida? Pregúntale al Uber Eats, pídesela. ¿Quieres saber algo? Pregúntale al ChatGPT. Todo es aquí, todo es ahora. Las velocidades de nuestra vida se han incrementado de una forma impresionante. Y el cambio de época, como todo cambio, ¿qué trae consigo? Crisis. Y yo hoy quiero dejarles las crisis que tiene y la respuesta a estas crisis. Las crisis no que solemos ver comúnmente, sino las grandes crisis de fondo, las crisis antropológicas, las crisis que nos afectan como persona, las 6 grandes crisis del tiempo actual, que se deben en gran medida a las pantallas. Una gran crisis de soledad. Hoy no solamente es porque vayamos a un restaurante y ves a 2 papás con 2 hijos y todos en el celular sin hablar entre ellos. No. Les doy unos datos para que tengan una idea mucho más clara de qué estamos hablando. En Estados Unidos se hizo una encuesta hace 3 años en la que la mayoría de los norteamericanos declaran no haber hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. En España, los hogares unipersonales, donde vive una sola persona, quizás con una mascota, crece a doble dígito todos los años. En México, en México, se multiplicó por 4 en 20 años el número de mascotas en el país. En zonas urbanas como esta de la Ciudad de México hay más mascotas que niños de 1 a 12 años. Y todo eso responde a una crisis de soledad. En países como Japón o como el Reino Unido se ha hecho una oficina de gobierno solamente para atender el tema de la soledad. Una gran crisis también de identidad. ¿Por qué la crisis de identidad? Porque cómo entramos a socializar en las redes regularmente y sobre todo en edades jóvenes, se entra a través de fotos truqueadas,
estados de ánimo inexistentes, avatars, seudónimos, anónimos, o sea, se entra proyectando algo que no se es. Y cuando tú convives horas usando una careta, un rol de una identidad que no es la tuya, empiezas a tener una ruptura de tu propia identidad. ¿Quién eres si confundes el mundo digital con la realidad? ¿Quién eres en realidad? ¿Ese que proyectas? ¿Ese que eres? Una gran crisis de identidad que lleva a algo muy serio a nivel social, porque quien no sabe quién es, no sabe menos a dónde tiene que ir, cuál es su propósito y su misión social y de vida. Una gran crisis de atención, como ya lo mencionábamos. No nos damos cuenta de gran cosa que pasa a nuestro alrededor. Hoy tenemos el efecto del zapping, como no lo habíamos tenido jamás. Eso, zapping, es cuando estás con el control de la televisión continuamente cambiando de canal. Hace 2 años en Estados Unidos, en universidades del Ivy League, se hacía un estudio. Estaban los alumnos de universidades como el MIT, como Yale, como Harvard, en plena época de ensayo final, cuando tienen toda la presión a contrarreloj, con la presión y la exigencia de esas universidades, y pudieron notar que los alumnos de esta generación no podían mantener la atención por más de 65 segundos sin variarla. Y cuando tú no puedes mantener la atención, no puedes profundizar. Por eso esta generación, de acuerdo con muchos estudios, la de niños y jóvenes, está teniendo una caída en el IQ. Es la primera generación que será menos inteligente que la de sus papás, con una caída por medio global de casi 7 puntos del IQ. Una crisis de sentido, porque hemos cambiado en una gran medida el sentido de la vida que necesitamos como personas, porque el ser humano es un ser por naturaleza de finalidades, de sentido, por las emociones, por las sensaciones. Una crisis de sentido que quizás ustedes, sin darse cuenta, para que vean qué tanto estamos hoy con las emociones, hace unos años, cuando aparecieron los textos en el celular, usábamos la K por la K y usábamos maneras de redactar muy rápidas que a veces se entendían poco. Hoy con aplicaciones como WhatsApp utilizamos muchísimo los emojis, los emoticones sin darnos cuenta. ¿Qué es un emoticón? Lo dice su nombre. Una emoción, una sensación. O sea que no es una idea, una palabra. Y este tema ha llevado a la pérdida del sentido de las cosas. Hoy estamos corriendo cada vez por sensaciones más fuertes, cada más emocionantes. En estudios que se han hecho, un like para un joven que está metido en las redes es prácticamente adictivo, poniéndole diodos en la cabeza para ver cómo reacciona. Los picos de dopamina son similares a los de un alcohólico cuando está tomando o los de un drogadicto cuando está en pleno momento de consumo. Una gran crisis ética, porque hoy el mundo se debate más allá de la izquierda y la derecha, más allá de los igualitarios y los libertarios. El verdadero debate, el que está cambiando el mundo, está entre los que pensamos que existe la verdad, aunque sabemos que la verdad es difícil de alcanzar, que tiene matices, que no puedes decir que la conoces perfectamente. Me ha tocado estar en sesiones en el IPADE, donde era una clase, y ahí se usa el método del caso. Y en un mismo caso tú tienes 60 personas en el aula o 70 y puedes tener 5 o 6 opiniones diferentes, válidas y discutibles. Pero eso no significa la otra postura que ha ganado muchísimo peso, que es la de la posverdad, la del relativismo. Todo se vale. Donde todo se vale es una sociedad donde ya nada vale. Donde todo se vale, los niveles de corrupción aumentan de manera drástica. Si hoy vemos todos los informes de Transparencia Internacional, donde México sale desde hace mucho súper reprobado, este año 26 de 100 posibles puntos, un lugar más o menos como 140 de 180 países más o menos examinados, más o menos, pues resulta que ya un gran porcentaje de los países también están reprobados. Es un mundo en el que crece todos los años la corrupción, porque si no tienes un basamento de valores universales, no puedes construir. Y una gran crisis de confianza, un mundo donde no
sabes cómo los demás van a responder. Es un mundo donde se cae la confianza y la confianza es fundamental para la expansión de las personas, para la expansión de la sociedad, para la expansión de la economía. Y todas estas crisis que nos han traído, y esto es en lo que yo quiero cerrar el mensaje del día de hoy, lo más importante que nos está pasando como humanidad es esto que expresa un autor español, un millennial, Héctor García Barnés, una palabra que no existe, por cierto, en el diccionario, pero que ahora se ha vuelto una pandemia en el mundo. El miedo al futuro, la futurofobia. En su libro él dice que la futurofobia es la sensación que nos hace pensar que todo lo que está por venir va a ser peor que lo que ya tenemos y que por lo tanto nuestra mejor opción es que no llegue o que tarde en llegar. Imagínense pensar así, él lo dice allí. Es una sensación que compartimos en gran medida los menores de 40 años. Esto yo se los certifico. Yo doy clases a alumnos entre los 19 y los 23 años de edad y vengo haciéndolo hace casi 30 años. La diferencia que hay en el ánimo es impresionante. Están como en off, como en off. Esto es lo primero que hay que resolver en cualquier sociedad. Tú no puedes resolver la parte política, tú no puedes resolver la parte económica si no has resuelto a la persona, su visión del mundo, su ilusión por salir adelante, sus proyectos. Una persona con futurofobia no va a emprender. Una persona con futurofobia difícilmente se va a ilusionar con ciertos valores más sublimes. Por eso, yo quisiera dejarles de cierre algunas reflexiones sobre la pérdida y la recuperación de la esperanza. Lo peor que nos puede pasar como personas y obviamente como humanidad es perder la esperanza, la desesperanza o desesperación, porque eso significa acabar con nuestras fuerzas interiores, con todo lo que tenemos para salir adelante. Te puede ir muy mal en la vida, pero te puedes reconstruir si no pierdes la esperanza. Si pierdes la esperanza, lo has perdido todo. Robert Burton, un clérigo británico del siglo XVII, decía una frase que me parece de una enorme profundidad. La esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios para todo. Son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad. Qué cierto es esto. Esas dos virtudes tan ausentes en la cultura actual, la paciencia y la esperanza. Quiero dejarles de cierre 4 reflexiones que intento dejar en varios auditorios para ustedes y para que las compartan sobre la esperanza, para recuperar la esperanza. Pero antes de entrar a eso, déjenme un par de palabras sobre la paciencia. Esta es una virtud que se nos ha ido, está ausente en nuestra vida. Todo es tan inmediato, todo es tan rápido con las pantallas que hemos olvidado el tema de la esperanza. Qué importante en UNFO de la paciencia. Qué importante y qué necesaria es la paciencia. En este mundo de la inmediatez, hemos olvidado que las únicas dos cosas que en este mundo nos pueden dar felicidad como personas, las únicas dos son el amor y el trabajo. Y esas dos cuestiones, amor y trabajo, son de paciencia, no son de recompensa inmediata. Hace algunos años se hizo un estudio que se volvió muy famoso en Estados Unidos en la década de 1960. Se llamó el test de la golosina. Se han escrito libros sobre ese estudio. Tomaron un grupo de niños de 5 a 7 añitos de edad y los pusieron en una sala, en un salón con pupitres. En cada pupitre había una golosina y los pusieron enfrente y le dijeron a cada niño, si no te comes esa golosina, en X minutos te vamos a dar otra golosina. Y se quedaron viéndolos en una cámara de Gesell. Y vieron cómo los niños, algunos luchaban, otros no querían ver la golosina. Unos de plano se comieron la golosina y otros aguantaron. Lo interesante de ese estudio es que siguieron la vida de esos niños por más de 35 años. Los niños que tenían 5 ya tenían 40, los que tenían 7 tenían 42. ¿Y qué fue o cuál fue el resultado de este test de la golosina? Fue contundente. Los niños que habían tenido paciencia, los que no se comieron la golosina, los que habían tenido autodominio,
Habían sacado mejores calificaciones en la escuela, habían sido admitidos en mejores universidades, tenían mejores empleos, mejor pagados, tenían más salud física, eran más delgados. Pero lo más importante de todo no era eso, es que en todos los casos se declaraban más felices. La paciencia, hay que enseñar, hay que buscar en nosotros la paciencia. Y sobre la esperanza, quiero dejarles de cierre 4 ideas útiles. 4 ideas que en los momentos difíciles, en los momentos que ustedes vean que tenemos nubarrones, en los momentos en que cada uno en estos tiempos asiagos en el mundo, que nos pueden estar ocurriendo cosas en la empresa, en la familia, a nivel personal, nos pueden ayudar a recordarlos, pero también transmitirlos. La primera es aquel viejo adagio que como refrán sabio, siempre de abuela, dice: el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Qué cierto es esto, qué verdad más grande. Esto significa que todo mal por definición es temporal. ¿Qué sucede muchas veces cuando vemos algo negativo en la vida? Cuando vemos nubarrones, que vemos la vida como si eso fuera todo. O sea, vemos la vida como si fuera una fotografía. Olvidamos que en realidad la vida es una película, que de esta escena va a seguir otra escena. Pero al no entender eso, al quedarnos solamente con el dolor del momento, nos auto boicoteamos y perdemos esas grandes oportunidades que la vida nos sigue poniendo. Es probable que tus mejores años, los más felices de tu vida, sean los que están por venir, pero no los ves. Estás cegado porque te has quedado con este dolor actual. Acuérdate siempre de eso. Esto va a pasar y pueden venir los mejores momentos de tu vida. ¿Cómo cambia la visión cuando piensas así? Una segunda idea es algo que suena totalmente contradictorio, que parece, y de hecho es una paradoja, pero así funciona la naturaleza humana. No me pregunten por qué. Resulta que superar una adversidad, y esto hay muchos estudios psiquiátricos y psicológicos que lo muestran y lo demuestran, y muchas vidas que lo muestran y lo demuestran, superar una adversidad incrementa la capacidad para ser feliz. ¿Qué cosa más extraña? Un corazón cicatrizado tiene más sensibilidad que el que no ha sufrido un rasguño. Esto es raro. Ahora va a llegar la Nochevieja, el Año Nuevo, el 31 de diciembre. ¿Y tú qué le deseas a la gente con la que tomas las uvas y te das el abrazo? Que te sea un año próspero, que te vaya de maravilla, que la empresa salga adelante. Eso lo vemos como la felicidad. ¿Y cuántas personas no conocemos que lo han tenido todo, oportunidades, circunstancias favorables y un largo etcétera, y viven deprimidas, y personas que han ido a contrapelo en la vida, que les ha costado, que han sufrido y que son profundamente felices? Esto me lleva, quizás algunos que ubiquen aquí, a Niji Bujicic, que es un gran ejemplo, este australiano que nació sin extremidades, nació sin piernas, nació sin brazos, no se puede ni llevar una cuchara a la boca. Nick Vujicic, cuando tenía 8 años, se quiso suicidar. Lo estaban bañando y se quiso ahogar en una tina. Una vida que parecía destinada al cadalso, a lo peor, a ser una tragedia. No les hago el cuento largo. Hoy Nick es un hombre casado, tiene hijos y es un conferencista muy famoso a nivel global para jóvenes. Cuando llegan y lo ponen en un auditorio, lo ponen en una mesita porque pues, es el tronco y la cabeza. Y lo primero que dice es impresionante. Soy profundamente feliz. No me cambiaría por ninguno de ustedes. Soy más joven que muchos de ustedes. Y no me cambiaría porque gracias a lo que me pasó, hoy entiendo la vida como la entiendo. Fíjense ustedes la diferencia de la visión del éxito a lo que ven los jóvenes. Claro, se quedan con los ojos de plato. Acuérdense siempre con este punto. La vida
siempre nos va a dar dolor. El dolor es inevitable. Todos tenemos, todos hemos tenido, todos tendremos pérdidas de trabajo, ciclos que terminan, lo peor y lo más doloroso, seres queridos que se nos van. Eso es inevitable, pero la tristeza, el sufrimiento, ese sí es opcional. ¿Cómo y qué sentido le vas a dar a eso? La tercera idea es al intentar alcanzar en este mundo de ruido la paz interior. ¿Cómo la alcanzas? ¿Cómo puedes en este mundo de cambio de era, en este mundo de ruido, en este mundo que no sabemos a dónde va? Yo te pregunto y les pregunto a cada uno, ¿y cómo está el otro mundo que para ti es más importante? Que es el mundo que va por adentro. ¿Cuántas veces en tu vida, piensa tu semana, lunes vas corriendo a trabajar y el martes y miércoles, jueves y viernes, y llega el sábado y es sábado social, te das el espacio para bajarle al ruido exterior y subirle a tu calibración interior? ¿Cuántas veces en silencio te has puesto a reflexionar el momento de vida que estás viviendo? Si donde estás hoy es donde querías estar, si eres el capitán del barco de tu vida con un puesto seguro de destino, o si eres como una boya que las circunstancias la van llevando hacia donde quieren. ¿Dónde estás? ¿Estás donde hubieras querido estar? ¿O estás donde la vida te ha llevado? ¿Has sido el actor de tu vida o has sido un espectador de tu vida? En la sociedad actual, más del 95% de las personas son espectadores de su vida, no han sido actores de su vida. Una buena amiga que es tanatóloga y acompaña enfermos terminales me decía, ¿sabes de lo que se arrepienten más las personas al final de su vida? Pero en casi todos los casos es la regla, no de lo que hicieron mal, de lo que más se arrepienten es de lo que no hicieron, de la vida que no tuvieron, de aquello que no reflexionaron. La vida se los llevó, no la condujeron ellos. Piensen siempre en ese punto. En todos los estudios, la reflexión o las personas que tenemos fe que se hace frente a un ser superior, frente a Dios, que se llama oración, siempre ayuda, te cambia la vida. Es una de las prácticas que hace la gente que se declara más feliz. Y finalmente, y con esto quizás es el consejo más poderoso que les puedo dejar para cerrar el día de hoy, pensar que hay algo por lo que vale la pena vivir. La vida adquiere tono, adquiere modo, a pesar de la circunstancia que nos rodee, que mucha no depende de nosotros, cuando encontramos nuestro sentido, cuando encontramos nuestro propósito. Yo les pregunto para que hagan su reflexión interior, ¿son capaces de contestar de manera rápida y clara cuál es el sentido de su vida? Si no, entonces, el mejor propósito de esta conferencia hoy es que se lo lleven como una tarea vital, el propósito, el sentido de la vida. ¿Qué pasa en las organizaciones? Antes de entrar a la persona y cerrar con esta reflexión, déjenme decirles que hace un año tuvimos el claustro, todos los años se hace, el del año 24 del IPADE, y tocó que viniera una persona que traía un estudio, un profesor del IESE y de la Universidad de Navarra, habían hecho una metodología para ver cómo estaba la idea del propósito empresarial. Como aquí me dirijo a un público empresarial, les comento que no es la misión de la empresa. La misión responde a la pregunta del para qué. El propósito es algo más trascendental, responde a una pregunta que es el por qué. Y no muchas empresas lo tienen claro. A través de esa metodología intentaron poner una escala para ver quién tenía más claro su propósito y lo vivía de mejor manera. Encontraron que las empresas en el espacio europeo, más o menos como entre 8 y 10 países que tenían el propósito más claro, eran empresas que vivían muchos más años, eran mucho más sostenibles en el tiempo. Seguían en las siguientes generaciones. Había una idea que las marcaba, un rumbo. Pero más allá de eso, que puede ser más o menos lógico,
A largo plazo, esto fue lo sorprendente. Eran empresas en todos los casos más rentables. Increíble, ¿no? Increíble. Eso que pasa en la empresa lo paso ahora a las personas. El sentido de la vida. Y para cerrar este tema del sentido de la vida, no puedo más que hacer mención a aquel gran psiquiatra judío austriaco, Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, una de las escuelas más importantes actuales de psicología en el mundo. Viktor Frankl vivió en la época, o vivió en parte de su vida, de la Segunda Guerra Mundial. Como judío en Austria fue llevado a un campo de concentración. Cuando termina la guerra, él es de los pocos sobrevivientes del campo y se preguntaba, ¿por qué pude yo sobrevivir? Fíjense la circunstancia de un campo de concentración, lo terrible que tienes alrededor, porque a veces nosotros pensamos que no vamos a estar muy bien por la circunstancia del país y del mundo. Vamos a ponerlo en términos todavía más fuertes. Y él se pregunta, ¿por qué pude yo sobrevivir si yo no era ni de chiste el más fuerte y el trabajo del campo de concentración es un trabajo forzado y muchos más fuertes que yo fallecieron? ¿Por qué pude yo sobrevivir si muchos que parecían más alegres que yo se acabaron suicidando contra la cerca electrificada del campo? Y entonces se contesta, yo pude sobrevivir porque yo quería volver a ver a mi esposa, a la que por cierto no pudo volver a ver porque ella sí murió en el otro campo de concentración. Pero a partir de ahí él se da cuenta que cuando las personas tenemos ese sentido, ese propósito, somos capaces de todo. Somos capaces de reconstruir lo que él llama una existencia desnuda, una existencia que ha tenido una circunstancia de lo más difícil. Somos capaces de encontrar y de lograr una vida lograda en la medida en que tengamos el sentido de la vida. Víctor Frankl toma una frase que en realidad es de Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué para vivir, más que un porqué para vivir, quien tiene un porqué, casi siempre encontrará el cómo. Yo le quito el casi. Quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. Qué gran propósito. Acuérdense ustedes, al final del camino, a pesar de lo que pase a nuestro alrededor, la capacidad de ser felices está en nosotros. La felicidad no es lo que nos pasa, es cómo interpretamos lo que nos pasa. Amar tampoco es algo que se nos dé u odiar a los demás. Es una decisión que también tomamos nosotros todos los días. ¿Cuál es la decisión que hoy quieres tomar de tu vida? En los años que te quedan por vivir, a pesar de la circunstancia, puedes tener la mejor versión de ti y la vida más plena a la que estás llamado. Muchas gracias.